buenos días a todos. Y antes de empezar, bueno, tengo que decir que este auditorio, cuando hay tanta inclinación, impone bastante, ¿eh? Impone bastante. Entonces yo, como decía antes Antonio, no estoy triste, pero estoy nerviosa. Sean amables conmigo, por favor. Y antes de empezar tengo que pedir permiso, porque soy creativa, pero pido permiso. ¿Me puedo sentar ahí? Es que son las dos butacas que llevo viendo desde ayer, son preciosas y nadie, o sea, no la he visto ocupada. No podía hablar sin sentarme aquí. Me encanta, es maravillosa. Antes de empezar también quiero decirte, Paloma, que muchísimas gracias. A ti, a tu equipo, es maravilloso, que te conocí en Málaga, en otro encuentro similar, que también fue un descubrimiento, que es fantástico el espacio, pero te tengo que decir lo que te dijimos Marina y yo cuando estuvimos allí, que Minitea no es Minitea, es un enorme TEA, es un gran TEA. Es decir, el mini no le hace justicia a lo que es esto. Vamos a ver, tengo que contar tantísimas cosas, tengo la cabeza, soy bastante más tranquila que esto, pero tengo la cabeza en ebullición. Es decir, desde que llegamos ayer aquí, todo lo que escuché ayer con Manuela Romo, un reencuentro, nos hemos visto muchas veces, pero bueno, trabajamos mucho, fue una de los expertos que participó en nuestras investigaciones. Sigue colaborando con nosotros en un máster que tenemos en la Universidad de Cantabria en Educación Emocional, Social y de la Creatividad. Pero todas las cosas que he oído, es decir, tengo que decir que está fenomenalmente construido. Es decir, estaba en mi sitio sintiéndome inquieta, ¿no? Pensando en qué era lo que iban a repetir o no iban a repetir. Es decir, creo que va a tener todo muchísima coherencia y sentido. Voy a hablar de creatividad, voy a hablar de artes, voy a hablar de emociones, pero intentaré ir más rápido para tener un poco más de tiempo en los espacios donde ya han profundizado. O sea, creo que me han hecho una labor increíble. Manuela profundizando en la creatividad, Antonio esta mañana hablando de toda la parte de la emoción, de la inteligencia emocional, de la gestión de las emociones y después también hablando de las artes, ¿no? De la museología, etc. Entonces, bueno, tengo que hablar en este tiempo centrándome, pero con un contexto muy amplio. Es decir, y para hacerlo, lo primero, hemos hablado mucho de los espacios también, lo importante que son los espacios. Es decir, es fundamental. Si queremos ser más creativos, necesitamos espacios que nos ayuden a serlo, porque si no también podemos conseguirlo, pero estamos zanjando muchísimo, estamos coartando muchísimo una parte que es fundamental, que es nuestro cuerpo, ¿no? que es cómo nos encontramos a gusto, que es cómo cambiamos nuestra mirada, que por otra parte es por donde empieza en muchas ocasiones la creatividad. Por tanto, es muy difícil. Nosotros tuvimos la suerte, o he tenido la grandísima suerte, de venir de una fundación, la Fundación Botín, que tiene 50 años, que lleva un montón de programas y de investigación pues, durante estos 50 años, pero yo vengo aquí a hablar de algo muy concreto, que es lo que ha ocurrido en nuestras vidas en el último año, que es el Centro Botín, ¿no? Un centro de arte de la Fundación Botín. Entonces, pudimos crear un centro de arte para un programa. Comentaba antes, no recuerdo tu nombre, con Pilar, que me ha tocado en el momento de conversar, ¿no? Como la enorme suerte que es normalmente las arquitecturas se crean y después se llenan. En este caso tuvimos la maravillosa oportunidad de haber trabajado 50 años, de haber investigado muchísimo sobre inteligencia emocional, sobre creatividad y demás, y tener la oportunidad de construir un espacio, en este caso con el gran arquitecto Renzo Piano, un arquitecto que solo puedo decir que es que escucha y escucha y escucha, y construyó un espacio para esto. Entonces, como no puedo detenerme en explicar el espacio, pero es fundamental para entender todo lo que les voy a decir, he traído el último vídeo que tenemos del Centro Botín, que es que el 23 de junio cumplimos un año de vida. Hicimos un vídeo de 1 minuto y 20 segundos, que además me viene muy bien porque quita poco tiempo. Entonces, bueno, quiero empezar para que nos ubiquemos, ¿no? ¿De qué estamos hablando?
Pues ese ha sido el primer año del Centro Botín. No será el mejor, sin lugar a dudas. Ningún proyecto en su primer año es el mejor, pero sí es nuestro año y sobre todo lo que siempre hacemos es agradecer a todos los que lo han vivido con nosotros, ¿no? Porque si no, no tendría sentido. Igual que la creatividad, ni la emoción, ni nada tiene sentido si no está en el encuentro. Fundamentalmente lo que es un lugar de encuentro donde las artes, nos gusta decir que llueven, y que llueven sobre las personas para hacerlas mejores. Ese es nuestro sentido de las artes. Y es lo que yo voy a intentar hablar aquí, de la importancia que tienen que tener las artes, no en la educación, también, pero no solo en la educación, no solo en los sistemas reglados, en lo formal, sino que las artes tienen que estar en la vida de todas las personas, no solo cuando son pequeños, sino cuando están en familias, cuando son mayores, cuando son jóvenes, a lo largo de toda la vida, no solo en el ámbito artístico, sino en el ámbito cotidiano de todos y cada uno de nosotros. Eso es lo que nosotros, fundamentalmente, como decía Paloma, es para lo que hemos nacido, para reivindicar la importancia brutal que tienen las artes en nuestra sociedad, tanto como la lengua, las matemáticas y cualquier otra disciplina que nos hace crecer, y creo que las artes muchísimo. Entonces, bueno, ¿de qué vamos a hablar? Pues fundamentalmente, como he estructurado la presentación, y ya digo que es que son tantos años y tantas cosas que es complicado dejarlo así, pero quiero intentar ser muy clara, ¿no? El Centro Botín lo hemos presentado, ahí está. El Centro Botín es un centro de arte, cuya programación artística se basa en la investigación, en la formación y en la exposición. Tiene una colección propia, pero fundamentalmente hace exposiciones que no son permanentes, itinerantes. Sin embargo, es verdad que lo que queremos en el ámbito artístico es aportar una nueva visión al mundo del arte. Es decir, no son exposiciones al uso, no me puedo detener ahora, pero no son exposiciones al uso, siempre tienen una nueva mirada, siempre tienen un punto innovador para cambiar un poco la visión del mundo del arte. Pero es un centro de arte que tiene una misión social. Es decir, creemos que ese arte no puede quedarse en el arte por sí mismo. Ese arte tiene que trascender y hacernos mejores personas, porque si no, no tiene ningún sentido todo el esfuerzo, los recursos de todo tipo que invertimos en tener grandes exposiciones de arte. Con lo cual, lo que hacemos es que ese arte desarrolle la creatividad de las personas. Es un centro con una misión social que es desarrollar la creatividad de las personas a través de las artes. Es un poco un juego, es un arte, pero luego donde la espina dorsal del centro de arte son las artes visuales, las artes plásticas, pero trabajamos después a través de todas las artes, porque como luego voy a explicar, no podríamos prescindir de ninguna de ellas. Pues bien, ¿cómo lo voy a explicar? La investigación, es decir, nuestra investigación ha venido desarrollándose durante los últimos 15 años, cuando empezamos a hablar del concepto de inteligencia emocional en la escuela. Ayer decía Manuela, nombraba nuestro programa Educación Responsable. Antonio, también hemos compartido muchas conversaciones con él en torno a la inteligencia emocional en la escuela y la creatividad, pero yo realmente lo que voy a hablar es del siguiente paso que hemos dado, que es que ya no es solo en la escuela, sino que tiene que estar en toda la sociedad. Nuestra investigación está fundamentada en 3 aspectos: artes, emociones y creatividad, que yo, para entenderlo, para trasladarlo lo más fácil posible, los voy a contar de atrás hacia adelante. Es decir, queremos desarrollar la creatividad de los individuos y, por tanto, la creatividad social, y para ser más creativos necesitamos que prestar mucha atención a las emociones, y nuestra herramienta son las artes. A continuación contaré muy rápido, pero sí, cuál es el sistema de acción, es decir, qué hacemos para esto. La investigación es fantástica, pero si no es una investigación aplicada, para mí no tiene ningún sentido. Aplicar sin investigar no lo entiendo, pero investigar sin aplicar quizá todavía menos, ¿no? Con lo cual diré cómo lo aplicamos en el Centro Botín, y por otra parte es una característica, siempre es una obsesión de la Fundación Botín el medir. Somos una institución social sin ánimo de lucro, somos una fundación, pero es verdad que cada euro que invertimos en el desarrollo social queremos saber qué retorno tiene, es decir, qué le hemos proporcionado a la sociedad. Por tanto, contaré los resultados de las investigaciones. La creatividad, me detengo poco. ¿Por qué es importante? Nosotros trabajamos toda esta investigación en colaboración con la Universidad de Yale, en Estados Unidos. Porque allí nació el concepto de inteligencia emocional, con Mayer y Salovey, y Peter Salovey, actual presidente de la Universidad de Yale, se enamoró del proyecto, de lo que hablábamos, y era pues un gran amigo también del presidente de nuestra fundación. Es importante. Ellos me decían, en Estados Unidos todavía tenemos que explicar por qué es importante la creatividad. A veces hay que explicarlo, no es tan obvio. Sin embargo, nosotros, aquí en Europa o en España, la sensación que tenemos es que todo el mundo le dota de mucha importancia a la creatividad, pero sin saber muy bien para qué. Es como el gran concepto, ¿no? Es como, hay grandes genios. Pues bien, ayer Manuela
hablaba de esta frase un poco cambiada, porque yo cada vez estoy pensando más que se lo han inventado. Einstein no dijo esto, pero bueno, no hemos conseguido ninguno. Tú hablabas de imaginación, yo digo que bueno, en los momentos de crisis solo la creatividad es más importante que el conocimiento. Esta frase es la que abría nuestro primer informe llamado Buenos días, creatividad. Todo está en la página web, todo lo que voy a contar está en la página web, etc. Pero, ¿por qué? Porque queríamos empezar diciéndole a la sociedad la importancia que tenía la creatividad y estaba dormida. De hecho, hicimos un curso que se llamaba La Bella Durmiente. Para nosotros la creatividad es esa bella durmiente, hay que despertarla, está ahí, somos creativos. Cuando decía Antonio esta mañana, no es que somos creativos, queramos o no queramos, es que la ropa que nos hemos puesto todos esta mañana es un acto de creación, más o menos consciente, más o menos complejo, pero estamos constantemente tomando decisiones que nos hacen crear y ir hacia un lado o hacia otro. Pero bien, nosotros decimos, o digo yo ahora, pero no solo en los momentos de crisis. Es decir, esto es cotidiano, no esperemos a hundirnos para decir ahora soy creativo o no tengo más salida, que a veces ocurre. Y además, no solo en las disciplinas artísticas, hay mucha ligazón entre creatividad y disciplina artística. Y entonces yo no soy creativo, porque como no sé pintar, como no sé bailar, como no sé cantar, los niños son creativos, ¿por qué? Porque no saben, disfrutan. Esto es también una de las obsesiones que tenemos, ¿no? Que es el disfrutar de todo esto. Entonces, bueno, nosotros decidimos que queríamos desarrollar la creatividad, pero tuvimos que hacer una elección. No cuento ya los tipos de que Manuela nos dio una clase magistral sobre creatividad, pero es verdad que sí quería hacer hincapié, ¿no?, en estos 4 tipos de creatividad. El Centro Botín focaliza y queremos centrarnos en la cotidiana y la profesional, porque la individual, que es la del niño, no tocarla, dejar al niño ahí siendo creativo, fantástico, no tenemos nada que hacer. Y la eminente es escasa, o de otras características que nosotros lo que queremos es más bien dirigirnos al mayor porcentaje de población posible. Entonces hablamos de la cotidiana, la que todos los días utilizamos, la que utilizó, no me acuerdo, se me ha ido de la cabeza, pero la mujer que inventó el lavavajillas porque sus criadas le lavaban la loza. Este es un ejemplo que aparece en nuestro informe, y entonces decidió, tengo que poner, ¿no? Esa es una creatividad cotidiana maravillosa. Y la profesional, la que todos necesitamos en nuestros ámbitos de trabajo. El médico, el bombero, el educador, todos, absolutamente todos. El artista también, porque para crear hay que ser muy constante. Pues bien, el proceso creativo empieza con una actitud o con una mirada o con una actitud. Esto es cuando hablamos de la zona de confort. Si siempre estamos mirando igual, si todos estamos en el mismo momento, pero es que incluso físico. Nosotros los programas que desarrollamos, el primer paso que damos para empezar a trabajar la creatividad es lo que hemos hecho esta mañana, cambiarnos de posición, es movernos. Y ahora no voy a mover a nadie porque tengo poco tiempo, lo siento, soy más, pero es verdad, y porque venís del café y ya tenéis otra mirada, pero es fundamental físicamente cambiar, ¿no? Y es un proceso muy difícil, que requiere mucho esfuerzo y que a veces produce resultados, pero como ayer nos explicaba Manuela, ¿cómo deben ser esos resultados? Tienen que ser originales y apropiados, si no, no vale. No sé si alguien tiene hijos o no, todos los que tengan bebés y hayan pasado por este momento, esto es un acto absolutamente original y apropiado. Creatividad en estado puro, y esto puede conseguirse con arte, sin tener que tener un resultado artístico. Pues bien, dicho que la creatividad es importante y queremos desarrollarla, vuelvo también a retomar lo que decía mi compañero Antonio esta mañana. Es decir, se ha estudiado desde los años 50, se ha investigado. Yo tuve la oportunidad, porque Mark Runco, que es Torrance, hemos oído hoy mucho la palabra Torrance, ¿no?, del Torrance Professor en la Universidad de Georgia, en Estados Unidos, viene a dar clases a nuestro máster, a Santander, a la Universidad de Cantabria, y en una conversación con él, que es la persona que sabe muchísimo, ¿no?, de procesos de creatividad, le dije, ¿pero qué pasa con la emoción? Yo en mi ingenuidad y mi ignorancia, donde todavía no habíamos hecho esa conexión. Dice, pues no sé, no estudiamos la parte de la emoción directamente ahí, ¿no? Y ahí es cuando empezó toda esta conversación con Yale, de decir, ¿cuál es la conexión? Bueno, pues las emociones son fundamentales. ¿Qué os voy a contar? Es que la mirada, la actitud, el proceso, el resultado creativo, todo aquello que está alrededor de las cosas que hacemos, están plagados de emociones e influidos por ellas, porque no hay pastilla que nos la quite, porque no hay manera de librarnos de ella, porque vamos asociados a la emoción, no hay otra opción. Por tanto, lo que nos permite gestionar de forma adecuada nuestras emociones, ya que están ahí, es pensar mejor, es gestionar mejor estados emocionales desagradables, es tolerar la ambigüedad,
transformar elementos, no me detengo porque es todo lo que hemos estado viendo esta mañana, ¿verdad? Pero este es un poco especial. A mí el que más me llama la atención es vincular el estado emocional con tareas adecuadas. Me paro aquí un momento, porque si hiciéramos esto seríamos muchísimo más eficaces. Es decir, los lunes, si nosotros llegamos al trabajo, pues hombre, un poco, habrá alguno motivado que llegue exultante, pero generalmente los lunes, ¿no?, pasar del fin de semana al trabajo, pues bien, ese momento es para hacer tareas laborales que tengan que ver con la detección de erratas, por ejemplo, con ver las cosas malas de la vida. Y funciona. Es decir, los lunes tienes que leer un texto y encuentras muchos más errores o muchas más imprecisiones que si te lo dan un viernes, que estás exultante porque te vas y ya te da todo igual. Con lo cual el viernes, júntate con tu equipo, celebra lo bonito de la semana y haz una lluvia de ideas, ¿no? Intenta solucionar un problema que tienes pensando. Entonces, esto ya no se trata de qué es lo que es clave para nosotros en nuestras investigaciones. Y lo digo un poco de broma, pero es serio. Es decir, cuando nosotros miramos cuántas investigaciones hay que vinculen las emociones con la creatividad, hay prácticamente muy pocas. Algunas, muy pocas. Pero fundamentalmente, desde el punto de vista que se ha abordado, es de si estar alegre, que es lo que decía Antonio esta mañana, nos hace más creativos, o estar triste nos hace menos creativos. Inducen en el laboratorio un estado emocional a una persona y lo ponen frente a una tarea creativa. Y entonces, a mí eso no me interesa, me da igual. Yo no quiero inducir estados emocionales en las personas para que sean más creativos, es artificial. Yo quiero que mi estado emocional, el que tengo, lo identifique y sea capaz de gestionarlo para ser más creativo. Es esa emoción la que puede dilapidar, hundir el proceso creativo en la hoja en blanco. Si me frustro, me voy, no soy creativo. O es esa emoción bien gestionada, sea tristeza, sea odio, sea rabia, sea positivismo, sea felicidad, la que puede encumbrar mi proceso creativo. Es decir, hablo de identificar emoción para ayudarme con ella a ser más creativo. Y eso es un ejemplo claro, vincular las emociones con las tareas, ¿no?, adecuadas. Pues bien, si sabemos que las emociones nos pueden ayudar en el proceso creativo, esta fue la tercera vía que metimos. Que es decir, nosotros lo que tenemos son artes y queremos que las artes tengan una función social. Entonces, ¿qué cosas? Bueno, este es el segundo informe que hicimos, ¿vale? En este momento, cuando dimos este salto, dijimos artes y emociones que potencian la creatividad. Toda obra de arte que realmente nos conmueve es en cierto grado una revelación, nos cambia. Es decir, las artes son fruto de las emociones y provocan emociones. Si yo tengo que aprender a gestionar emociones para ser más creativo, tengo una herramienta única, que son las artes. ¿Qué cosas nos conmueven como una película de cine cuando te identificas con el protagonista? ¿Qué cosas te mueven cuando eres un adolescente enamorado y te deja tu novio o tu novia y estás hundido y te pones las canciones más tristes del mundo para tocar fondo? ¿Qué cosas nos hacen sentir la emoción con tan... Sí, somos a veces un poco masocas, sí, pero es que es lo bonito de la vida. Es vivir la emoción, eso es lo bueno, cuando tomas conciencia de esa emoción y eres capaz de estrujarla hasta el máximo, porque, bueno, necesitas hacer eso para salir, para resurgir, ¿no? Entonces, bueno, pocas cosas como las artes nos provocan estas emociones, por tanto usémoslas, que esto es delicado. A veces las artes son un fin en sí mismo. Nosotros decimos que las artes no son un fin en sí mismo, también pueden serlo, pero son un medio para mejorar la sociedad. Por tanto, las artes nos pueden ayudar a ser más creativos. Podemos aprender a utilizar, a identificar nuestras emociones y a potenciar los procesos creativos a través de las artes. Las artes, no solo por creación, también por apreciación. Si vienen creadas por una emoción y trasladan una emoción, a mí me provocan emociones simplemente viéndolas, pero también siendo creativo, ¿no? Y nuestro primer paso, ahora lo vais a ver en la acción, empieza por la educación de la mirada, pero luego damos el salto a meter todos los sentidos, ¿no?, todas las capacidades. Enorme potencial para desarrollar las habilidades de inteligencia emocional y de la creatividad, como os decía, en la vida cotidiana y la profesional, que es lo que a nosotros nos interesa. Decía, no es el objetivo del Centro Botín hacer artistas, aunque tenemos una línea de becas para artes plásticas para jóvenes emergentes, tenemos una línea de grandes maestros que vienen a dar talleres, es decir, sí, ¿por qué no? Los artistas hay que apoyarlos, pero sí queremos sobre todo que las artes tengan esa función de desarrollar la creatividad social, la creatividad individual que se convierte en social y gracias a ella somos capaces de innovar, de avanzar y de generar riqueza económica, social, humana, etc. Pues bien,
Estas son las investigaciones que hemos llevado a cabo. Con esas artes, emociones y creatividad, que yo lo he contado al revés, hemos generado un modelo formativo. Un modelo formativo que fundamentalmente lo que hace en ese informe, aquí está súper resumido, pero ese informe tiene un capítulo dedicado a cada una de estas 6 artes, donde explica, y yo no me voy a detener en ello, lo maravillosas que son cada una de estas artes, que además lo maravilloso es que no todas funcionan igual. Cada una aplica de diferente manera a trasladarnos emociones y a hacernos más creativos. Bueno, en las artes plásticas el acto creativo integra razón y emoción, en la música pues, comportamientos y relaciones interpersonales, la literatura empatía con lo que estás leyendo, imaginación, cómo vuelas, ¿no? El cine agrupa, es el arte de las artes, el teatro, ponerte en lugar del otro, liderazgo, competencias, confianza, etc. Y la danza, que no la teníamos incluida, la tuvimos que incluir al final. Y esto, hago un paréntesis, pero es verdad, nosotros, por historia de la Fundación Botín y demás, no habíamos trabajado mucho con la danza, con el movimiento. Y resulta que cuando empezamos a hacer este informe, al conocer a profesionales de todo el mundo, ¿no? que trabajaron con nosotros y demás, a mí me dijeron, pero oye, ¿cómo estás diciendo todo esto? Eso es lo bueno de estos encuentros, que la gente te dice cosas que es para lo que sirve, ¿no? No sirve para contar un rollo, sino para intercambiar y de repente pensar, para hacer ese clic. Hay muchísimos estudios donde se demuestra que somos mucho más creativos en movimiento que quietos. Es decir, el cerebro funciona en movimiento. Y estudios donde se plantea un problema complicado, difícil de resolver, un grupo de personas están quietos para resolverlo y otro grupo tan sencillo como mover un brazo. Y resuelven mucho mejor el problema en ese sentido. Yo me consideraba una persona muy creativa y me pasaba 8 horas sentada delante de un ordenador. O sea, la mitad de todo esto es para echarlo abajo. Entonces empecé a caminar, a moverme. Entonces incluimos la danza inmediatamente en el informe y trabajamos, es de las cosas que más trabajamos ahora en el Centro Botín, estos efectos rebote, es el movimiento, el movimiento. Todo lo que hacemos es en movimiento, ¿no? Pues bien, son las 6 artes que trabajamos en el Centro Botín para los diferentes públicos. Familias y niños, jóvenes y adultos, profesionales. Obviamente se desdoblan, ¿eh? Tenemos adolescentes dentro de los jóvenes, tenemos niños que trabajamos aparte, con familias, pero bueno, funcionamos en esos 3. Y hemos hecho esta especie, esto realmente no es plano, es así, es una mesa que hemos construido, la hemos construido físicamente, y es un poco cómo deberías acercarte al Centro Botín o a un centro de arte, porque es verdad que todo esto es un concepto de centro de arte del siglo XXI, donde ya no es todo tan unidireccional, ¿no? El núcleo de nuestra mesa, si podría haber puesto una foto, si la imaginan así, puesta así, es la investigación. Es decir, esto es un camino. Nosotros en el Centro Botín proponemos un camino personal que cada uno tiene que ir recorriendo. Nosotros generamos toda una serie de actividad, de programación, etcétera, pero cada uno tiene que hacer la suya. Entonces, en el centro está la investigación. Siempre todo lo que investigamos empieza a pasar hacia la acción. En la parte de fuera, que está pintada de azul, el acércate, es acércate a la zona. El Centro Botín, como han visto las imágenes, está en el centro de la ciudad. Es una arquitectura que es dentro-fuera, no se sabe muy bien dónde está cada cosa. Entonces, bueno, acércate al espacio, ¿no? No tienes por qué entrar todavía en contacto con el arte. Busca, son las exposiciones, todavía estamos en educación de la mirada, busca en las exposiciones algo que te hable, que te llame, disfruta de las acciones culturales que proponemos, conciertos, cine, películas, siempre con un punto de desarrollo de la creatividad, participa, talleres. Es decir, tú vas de poca implicación a mayor implicación. ¿Vale? Talleres, las acciones culturales suelen ser de 1 hora, hora y media, 2 horas como mucho, participa a los talleres, solemos empezar en 3 horas, a 6 horas, 10 horas, y los cursos, que son fórmate, es a partir de cursos de 10 horas, donde bueno, pues ya está el máster en educación, una asignatura para universitarios que desarrollan la creatividad, estén en la carrera que estén. Aquí lo vemos, ¿no? Aquí vemos estas primeras, esto está desarrollado a la tabla, estos círculos concéntricos, que además se hacen más pequeños porque desgraciadamente se acercan muchos más de los que se forman, pero bueno, intentamos cada vez más que eso, ojalá pudiéramos pintar una pizarra un día con todos los círculos del mismo tamaño, pero estas primeras son más una educación de la mirada, un aprendizaje pasivo. Cuando entramos en las acciones ya y los talleres y la formación, hay una creación, un aprendizaje activo, pero las personas tienen que encontrar su camino poco a poco. En la parte de formación, decía, está el máster que hacemos en Educación Emocional con la Universidad de Cantabria, el C-Program, que acabamos de poner en marcha este año, es cualquier universitario de la Universidad de Cantabria, médico, abogado, economista, lo que sea,
puede venir al Centro Botín para cursar una asignatura de libre elección de la Universidad de Cantabria, donde desarrolla su carrera segundo, tercero y cuarto grado, en los 3 últimos años de la carrera universitaria, en contacto con las artes. Tienen todos los años 2 créditos de actividad en contacto con las artes. Bueno, pues estas, ¿cómo funcionamos? Claro, estos son las constelaciones. Cada persona en el Centro Botín genera su propia constelación. Porque el que ya sabe mucho y está muy convencido de esto, va a empezar leyendo el informe de Buenos Días Creatividad. Seguramente alguno de vosotros caerá, esperemos. Y luego busque directamente un máster, porque ya estáis muy convencidos. Pero es que la gente se va acercando, ahora no recuerdo quién ha sido, pero ya ha habido muy interesante, alguien estaba explicando, ¿no?, cómo pasaban por allí, así, ha sido con nuestro compañero, no recuerdo tu nombre, Ricardo, que decía, no, pues es esa confluencia de espacios donde de repente pasas y alguien, porque se acerca, encuentra algo. Y luego buscan una exposición, pero luego decide entrar a una sala de cine o entrar a un concierto y luego dice, ay, pues voy a profundizar. Entonces va haciendo, alguno empieza con 2, 3 acercamientos, esta debemos cambiarla, porque yo creo que hay muchos que hacen mucho más de 2 acercamientos, hay muchos que realmente se acercan y les cuesta mucho más pasar a la siguiente. Pero bueno, entonces nosotros generamos caminos que imaginamos, dando la posibilidad de muchos formatos, muchos públicos, muchas artes, y ellos generan su propia constelación, su propio camino dentro del mundo del arte y de la creatividad. Muy rápido, para ya ir cerrando, en la parte de la acción, ¿qué hacemos? Pues generamos también materiales, por supuesto. Tú puedes llegar a una exposición, hablábamos de esas exposiciones llenas de textos. Me encantaría tener una de esas a mí, me encantaría. En el arte contemporáneo lo que pasa es que no hay ni cartela, no hay ni cartela, o sea, esto, ¿no? Entonces no todos estamos preparados, ni tenemos una mirada, yo cada vez la voy perdiendo. Yo no vengo del mundo del arte, ¿eh? No vengo de ningún mundo relacionado con nada de esto. La pierdes, esa mirada la pierdes, la mirada que solo ves una silla y ya no ves una obra de arte. Entonces, nosotros sí que necesitamos que la gente entre, se acerque y no se sienta solo, no sienta que no sabe qué siente, ni qué le pasa, ni qué es eso, ¿no? Entonces, bueno, nosotros tenemos la opción de que uno entra y no tiene nada. Obviamente todos los profesionales está el catálogo, está el folleto hecho por los comisarios con toda la información y demás. Esa parte no me preocupaba, eso ya lo llevábamos haciendo desde hace un montón de tiempo, desde hace más de 30 años. Pero sin embargo ahora alguien puede entrar, pasear por allí, o alguien puede decidir que quiere coger exposición a la carta. Exposición a la carta, como su nombre indica, son unas cartas que hay una carta hecha por cada una de las obras. Hay 2, una caja negra o una caja blanca. La negra es para jóvenes y adultos, la blanca está hecha para infantil, para niños y familias. Y las cartas es como un menú. Tú decides cómo organizas, tú eres el propio comisario de tu exposición. Tú entras y decides si quiero empezar por esta porque me ha llamado la atención o quiero empezar por aquella, porque tú eres creativo, porque tú eres creador y vas a hacer este discurso. Y mañana vienes y te ves otras 2 y pasado vuelves y decides que haces otro camino y otro día vienes y se la enseñas a un amigo. Es la idea de no ver una exposición de principio a fin haciendo una carrera interminable. Tenemos unas esquinas, esto sí es un mini TEA, no sé si está Palma, esto sí es un mini TEA, lo vuestro es un gran TEA. Estas son unas esquinitas en los edificios donde en cada exposición, ahora tenemos una exposición de Miró, un Miró escultor que es increíble, nada que ver con el Miró pintor, y entonces dejamos un montón de objetos para que la gente, tienen unos imanes, puedan crear sus propias esculturas, pero son unas esquinitas muy pequeñas que es un taller de experimentación permanente. Experiencias en sala, como en sala solo se puede ver, no se puede tocar, metemos cosas. Si una obra es de cristal, ¿cómo le puedes decir a un niño, por Dios, que no toque? Sorana Ivsevic es la investigadora principal de la investigación que hacemos con Yale. Y cada vez que viene al Centro Botín, esta mujer, que es impresionante, o sea, es una croata que se fue a Estados Unidos, bueno, no tengo palabras para explicar la grandeza de esa mujer, ¿no? Y le da unas ganas de tocar terribles. Digo, que no puedes tocar, que nos echan la bronca, digo que no puedes, entonces tú la ves y de vez en cuando hace como así, no grandes cuadros, ¿no? Pero arte contemporáneo, que es en el vídeo se ve, ¿no? Esas esferas medio deshinchadas, ¿no? Entonces nosotros lo que hemos hecho es traer esferas hinchadas, menos deshinchadas, como balones de playa, con la misma textura de eso, y a los niños y a los adultos y a todos, porque al final los adultos somos niños, también dejamos tocar. Si una es de cristal, metemos botellas, tocan botellas. Tú no tiene nada que ver cómo percibes esa obra, ¿no? Y si la obra tiene que oler, pues tenemos pulverizadores y olemos. Entonces, son experiencias dentro de la sala, ¿veis? Tocamos, bueno,
vivimos, ¿no? Esto sería un siguiente paso. Exposición a la carta, coges cartas, tú eres tu comisario. Si no te apuntas a una experiencia en sala, 45 minutos, 50 minutos, donde tú vives la exposición desde un punto de vista diferente. También tenemos visitas acompañadas, donde un señor te cuenta la historia de la exposición y tú simplemente escuchas. Es decir, tú decides la implicación que quieres poner. Bueno, esto es la mesa de Miró, luego hacemos mucha hibridación. Las artes visuales hibridamos con música, con danza, eso es súper enriquecedor. Esto es un taller de profundización con niños, donde esto ya pues son 3 días, 2 horas cada uno de los días, ¿no? Van creciendo. Esto es un taller de profundización para adultos, donde dan el paso de crear. Bueno, termino. Después de hacer todas esas acciones, ¿qué resultados tenemos? Bueno, pues vamos siempre midiendo. Tenemos un año de vida, en esto no hay mucho, pero es verdad que los cursos, por ejemplo, que hemos desarrollado para desarrollar la creatividad a través del arte con la Universidad de Yale, hemos utilizado las artes. Hay una cosa muy importante que he puesto aquí para que no se me olvidara decir, porque a veces se me olvida. ¿Por qué es tan importante las artes para desarrollar la creatividad? Porque nos ofrece una cosa muy difícil en el ámbito emocional, y es un ámbito de seguridad psicológica. Un museo, un centro de arte, es un centro que aporta seguridad psicológica, un espacio psicológico seguro. Yo no voy a enseñarte a ser más creativo gestionando tus emociones bien, hablando de la muerte de tu padre, o hablando del problema gordísimo que tienes con tu marido, porque te va a hacer sufrir, porque te va a poner en una situación que como no gestiones bien vas a tener un problema. Pero las artes no. Las artes nos ponen contentos, tristes, decepcionados, nos dejan indiferentes y no estamos poniendo, no hay por medio un problema para nosotros. Por tanto, la seguridad psicológica es muy importante. Pero sí es verdad que en estos cursos con Yale lo que hacemos a medida que va avanzando el curso, son, por ejemplo, el de adultos, que es el del que os voy a dar ahora yo los resultados, a medida que van avanzando el curso vamos aplicando esa gestión e identificación emocional a un problema nuestro y trabajamos con él en forma de tríptico. La emoción en el medio, qué ha ocurrido antes, porque la identificación del problema es clave. También lo decíamos ayer, ¿no? ¿Por qué no sabían en Rapa Nui, por qué no sabíamos que los moáis eran como eran? Porque no preguntamos. El mayor problema, o de los mayores problemas que hay en el ámbito de por qué no somos más creativos, es porque no pasamos suficientemente tiempo analizando los problemas que tenemos. Pues vemos entonces el análisis del problema y visualizamos una solución. Y eso ya lo hacen los asistentes con sus problemas propios, cotidianos. Solemos decir que empiecen con uno fácil, ¿no? Pero bueno, eso ocurre. Para todos los públicos tenemos estos cursos diseñados para niños, familias, jóvenes y adultos, y la idea era diseñarlos, implementarlos y medir los resultados. Pues bien, algunos resultados. Nosotros tenemos ya 3 artículos publicados sobre el de niños, sobre el de adultos y sobre el de jóvenes en el International Journal of Creativity and Problem Solving, una de las revistas de impacto internacional más importantes, ¿vale? No la más, una de las más. Bien, publicaron rapidísimo, cosa que normalmente no se suele conseguir, sin tener resultados además definitivos, sino del proceso y demás. ¿Por qué? Porque nadie ha investigado en esto, entonces es como muy novedoso, ¿no? ¿Qué ocurría? Tenéis en la azul el pretest, en la roja el posttest. Bueno, pues mejoraba, ¿no? Que mejoraban skills, perdonadme que está en inglés, pero es que todavía no hemos publicado esto, está publicado solamente en inglés. Habilidades, se mejoraban las habilidades. La de observación mantenida, diferentes perspectivas para comprender, visualización, yendo dentro de la obra de arte, y hablar de emociones con el grupo. Todas ellas mejoraban. Bueno, vale, sí, son habilidades. Si las entrenas, las mejoras. Pero es que cambiaba el mindset. El mindset es la creencia. Eso es lo más difícil de cambiar en un adulto. Es la creencia, porque si yo no soy creativo, no soy creativo. Y puedo salir aquí y hacer una representación actoral diciéndoos que soy creativo y os convenzco a vosotras, pero me voy a mi casa y no soy creativo, porque está aquí dentro y no hay forma de repasarlo. Pues bien, esta gente llegó al curso diciendo que la inteligencia emocional se podía mejorar, las emociones si practicaban, bueno, vale, pero salieron diciendo que mucho más, que las emociones negativas podían mejorar la creatividad, que la resolución de problemas creativa se mejora con la práctica, que las personas pueden aprender a través del arte sobre sus emociones y, sobre todo, que la creatividad es algo que o tienes o no tienes. Y por último, esto es de hace una semana, hemos conseguido publicar esto lo hicimos con un pretest posttest. Los resultados fueron tan impactantes, es decir, fueron tan grandes que no nos valía. Es decir, en estos nosotros hemos hecho muchos estudios previamente donde hacíamos grupo experimental,
grupo control, pretest, posttest y otro posttest, medidas posteriores. En esto, como esos eran investigaciones de 3 años. Esta investigación, como era un curso de 8 horas, un poco más, 10 horas, pensábamos que no era necesario hacer eso. Bueno, esos resultados nos hicieron tener que hacerlo, ¿no? Y entonces lo que hicimos es grupo experimental, grupo control, pretest, posttest y otro posttest a los 2 meses para ver si estos cambios que se producían eran porque eran inmediatos, pero si se mantenían o no se mantenían. Pues bien, en el segundo posttest, este artículo, Estrategias de pensamiento creativo para la vida diaria, un curso para adultos utilizando el arte, se va a publicar, no ha sido publicado todavía, ha sido aceptado para publicación en el Journal of Creative Behavior, que este sí es en donde nosotros realmente queríamos estar. ¿Qué avalan los resultados? Pues los resultados muestran una mejora significativa de los participantes en el curso frente al grupo control 2 meses después de haber recibido el entrenamiento, en que tienen ideas más originales en tareas de pensamiento divergente, se mide con el test, ideas más originales en análisis de problemas, y esta es de las que más crece, es decir, hacemos muchísimo hincapié en el análisis de los problemas, y mayor frecuencia de comportamientos creativos tras la realización del curso, que se mantienen incluso esos 2 meses después. Esta es la vía, esta es la esperanza, esto es de que lleguemos al día donde el arte tenga el valor que debe tener en nuestra sociedad, donde todos tengamos en el arte una forma de expresión y de realización y de ser mejores personas, porque es factible hacerlo. Muchas gracias.